Buenas amigos, bienvenidos a una nueva clase. Esta va a ser una clase un poco larga, extensa. Necesito que tomen papel, tengan un lugar donde vayan a escribir, donde vayan a hacer anotaciones, porque vamos a dar mucha info que les va a servir mucho. Va a quedar grabado, esto también lo van a tener debajo de la clase a este Notion, que va a ser clave porque en esta clase la idea es un poco entender los problemas que estamos teniendo con nuestro trading y ver realmente cómo podemos mejorar nuestro trading en sí una vez que ya tenemos trades cargados en el journal. Esto hasta ahora estaba solamente en este Notion, pero hice esta clase para poder explicarles en detalle cómo es que lo hago yo y cómo lo podemos mejorar todo el tiempo a esto, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar por este Notion. Que lo importante y lo interesante de acá es que vamos a tener varios puntos a tocar. Primero en principal vamos a entender el mindset que hay que tener a la hora de tradear y lo vamos a compaginar un poco con otro tipo de negocios. Por ejemplo, antes de entender algo sobre trading, y es algo que tenemos que cambiar un poco en la mentalidad, porque la tenemos equivocada casi siempre, o sea, siempre venimos de otros negocios en los cuales pensamos que mientras más trabajás, más dinero vas a ganar. Esto es en todos lados, o sea, porque en cualquier trabajo tradicional te pagan por horas, entonces mientras más trabajás, más dinero ganás. En el trading es totalmente distinto, o sea, no es que mientras más horas en el gráfico estás, más plata vas a ganar, es todo lo contrario. Y bueno, hay que entender un poco que hay que tener horas de calidad de trading, hay que tener un flow state clave, es clave estar en flow state y cuando no estás tanto en flow state bajar un poco el ritmo de trading, ¿sí? Pero nada, quería aclararles un poco eso, ¿sí? Y bueno, esto también es cierto para un montón de negocios. Por ejemplo, si estuviéramos comenzando un canal de YouTube, mientras más videos hacemos, más personas van a ver esos videos y por consecuencia más dinero vamos a ganar, porque YouTube te paga por visitas, por ejemplo. Si estamos haciendo, por ejemplo, un negocio en el que requiere que te comuniques con clientes, mientras más emails, más mensajes, más llamadas de venta tengas, más dinero vas a ganar por consecuencia. Y es por eso que tenemos un modelo de cantidad y un modelo de calidad, ¿sí? Que esto se divide entre dos partes. Por ejemplo, nosotros, que tenemos una agencia de marketing, ¿no? Y que para ganar más clientes tenemos que enviar más mensajes por LinkedIn. Y lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacer un mensaje predeterminado en el cual a todas las personas les enviamos el mismo mensaje y solamente le cambiamos el nombre del cliente al que le vamos a enviar este mensaje. Y la segunda forma es interiorizarnos un poco más, no mandar el típico mensaje de bot de prospección. No sé si están un poco al tanto de todo eso, pero hoy en día a creadores de contenido como nosotros nos hablan 20.000 personas que quieren ser nuestros editores, nuestros closers, setter y todo eso. Y todos mandan el típico mensaje. Y si vos quisieras, por ejemplo, meterte en ese mundo y para llegar a llamarle la atención a la otra persona, lo mejor es tener un mensaje de calidad, interiorizarte un poco, investigar qué hace esa persona a la que le quiero mandar un mensaje, averiguar qué le gusta, qué no le gusta, algo con lo que puedas razonar o relacionarse con esa persona. Bueno, me enviaron un mensaje, por ejemplo, como este. Me gustó mucho tu última masterclass que realizaste con esto. Mi opinión es esta. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, no sé, algo así. O sea, de esta forma la otra persona va a relacionarse más con vos y no va a sentir que la estás prospectando como todo el mundo. O sea, hay que diferenciarse en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos al caso. O sea, a la forma de escalar esto, por ejemplo, en el modelo de cantidad vos puedes enviar 100 mensajes a diferentes personas, el típico mensaje de cantidad, y en el modelo de calidad puedes enviar 50 mensajes con un 20% de tasa de respuesta. Estos serían 10 respuestas en los dos. En el primero son 100 mensajes con un 10% de tasa de respuesta, son 10 respuestas. Y en el otro son 50 mensajes con un 20% de tasa de respuesta y vas a tener las mismas 10 respuestas. Lo que pasa que en el modelo de calidad seguramente las personas conecten más con vos y sea mucho más probable el cierre. Ahora, esto trasladado al trading es lo mismo. O sea, vos podés también tener un modelo de calidad y un modelo de cantidad. Por ejemplo, vos tenés una estrategia de trading de un 1 a 4. ¿Sí? Arriesgás 1% de la cuenta, por ejemplo, para ganar un 4% de la cuenta. ¿Sí? Tenés una estrategia así. Y para vos estar, por ejemplo, en break-even, ¿sí? Por ejemplo, tomás 5 trades. 5 trades lo divides en 100%, ¿no? De tasa de win rate. Por ejemplo,
un trade lo ganás. ¿Sí? Un trade lo vas a ganar, eso es una tasa de acierto del 20% y los otros trades los vas a perder. Ese es el otro 80%, ¿no? Con ese 20% vas a estar en break-even. ¿Por qué? Porque en ese solo trade vas a estar ganando 4 Rs y en los otros 4 de los 5 vas a estar perdiendo menos 4 Rs. Ahí estás en break-even, ¿sí? Por cada 5 trades vas a necesitar un trade positivo para estar en break-even, ¿sí? Para estar en punto de entrada, en no pérdidas, digamos, para estar en cero, ¿sí? Si seguimos el modelo de cantidad, vamos a arriesgar, por ejemplo, el 1% en cada trade y tendríamos, por ejemplo, 90 pérdidas, que sería menos 90%, y 10 ganancias más 40%. El resultado de eso va a ser, por ejemplo, menos 50% de la cuenta, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, los 100 trades, ¿sí? Y si seguimos, por ejemplo, el modelo de calidad, arriesgando el mismo 1% en cada trade, teniendo 50 trades, o sea, tomando 50 trades, estaríamos perdiendo 40 trades, que sería un 40%, o sea, menos 40%, y 10 trades que vamos a ganar, que sería más 40%, ¿sí? El resultado de eso sería break-even, básicamente, ¿sí? Ahí para que lo entiendan un poco más. O sea, cuando se trata de operar, no puedes seguir el modelo de cantidad, porque las expectativas que tenés, o sea, que deberíamos no sería quiero operar tanto como sea posible, quiero tomar todos los trades y demás, sino que el modelo de pensamiento que deberíamos tener sería que quiero pasar todo el tiempo frente a los gráficos, pero tomar la mayor calidad de trades, no la cantidad de trades, ¿sí? O sea, acá tenés que tener un equilibrio, ¿sí? Y en justamente acá es donde queda graficado lo que recién estaba hablando, ¿sí? En el modelo de cantidad y en el modelo de calidad, ¿sí? Por ejemplo, tomando los 100 trades, 10 ganas, 90 perdés, estás menos 50% de la cuenta. En el modelo de calidad tomas 50 trades, 10 ganas, 40 perdés, estás 0% de la cuenta. El resultado que te da es distinto, ¿sí? Entonces ahí tienen que ponerse a pensar del por qué están quemando las cuentas. Y por eso la mayoría no son rentables y terminan el mes en menos 2%, menos 3%. O sea, ¿por qué en lugar de tomar 100 trades no tomas 50 trades? ¿Sí? Ese sería el modelo de pensamiento. Y quédense con esto en la cabeza porque vamos a más adelante darnos cuenta de por qué la cantidad de trades que tomás hace la diferencia. Porque es clave, o sea, es clave que se guarden esto en la cabeza. O sea, tampoco vamos a elegir uno de cada 2 trades y operar solo uno de los trades porque sea aleatorio, digamos. O sea, tampoco es que vamos a tomar aleatoriamente los trades, ¿sí? Pero quiero que se queden con este modelo de pensamiento de la cantidad no es lo más importante. Bueno, esto quedó del año pasado, porque esto lo había hecho en 2023. Y bueno, un poco las 3 preguntas que deberías hacerte cuando vas a analizar tu journal sería esto, por ejemplo. ¿Cuál es el patrón que más se repite entre mis pérdidas? ¿Cuál es el patrón que más se repite entre mis ganancias? ¿Y cuáles son las diferencias principales entre las ganancias y las pérdidas? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre tus trade perdedores y los ganadores? Esas 3 preguntas te van a dar todas las respuestas que necesitas para mejorar tu trading. Ahora vamos a ir un poco bien avanzado y en profundidad de qué vamos a hacer en cada una de estas preguntas. Y por eso les generé los 3 escenarios diferentes que ahora los vamos a estar viendo. Bueno, ahora vamos a ir a un ejemplo claro, ¿sí? De estas 3 preguntas. Y el paso a paso que queríamos seguir, que esto ya lo viene hablando Dimi hace bastante, es que vas a tener que tomar un lote de 100 trades. Ya sea en demo o en real. Esto sirve para las dos cosas. O sea, para que vengas a analizar un backtesting o para que analice directamente tu trading en sí, ¿sí? Y esto es importantísimo, ¿sí? O sea, digamos que realizás las primeras 100 operaciones y tenés un win rate del 33% y tenés un 1 a 3 de RR promedio. Tenemos, por ejemplo, 33 wins, así que serían 33 ganancias, por 3 RR te da más 99 RR que ganas. Y después las otras, que son las 66 losses, 66 pérdidas, por menos 1 R te da menos 66 Rs. O sea que ya con esto vos tenés un RR total que ganás más 33 RR, ¿sí? Que sería que en el total del sistema ganaste 33 R en ese lote de 100 trades, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando vayamos a observar las pérdidas, nos vamos a tener que preguntar esto. Estos 3 escenarios son los que nos vamos a tener que fijar.
Vamos con la primera, y es que el precio se movió primero a favor y después se fue a stop loss, ¿sí? Y la primera pregunta que nos hacemos de todo esto, cuando analizamos el journal, es ¿qué patrón se repite entre mis pérdidas? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, que 40 de las 66 pérdidas que tenías acá, de estas 66 losses de acá, 40, el precio primero se movía a favor tuyo, ¿sí? Se movía a favor tuyo y después se fue a stop loss. 40 pérdidas, ¿eh? ¿Qué podemos hacer al respecto de esto? Mira, acá por ejemplo tenemos que notar a cuánto de movimiento del trade te dio ese movimiento a favor tuyo, ¿sí? Porque si me decís, por ejemplo, que del 1 a 1, ¿sí? Y después se vuelve a stop loss, o sea que va 1 a 1 y después se vuelve a stop loss, podríamos estar tomando parciales, ganancias parciales, ¿sí? Si en el promedio de los trades, por ejemplo, como dice acá, se mueven hasta ahí, tomas el 50% en esa zona y el otro 50% te saca cuando vas a stop loss. Ahí lo que va a pasar es que vas a terminar en break even estos trades, o sea que la pérdida va a pasar de ser menos 1 R a 0 Rs, ¿sí? ¿Por qué? Vos, por ejemplo, tenés un margen de, no sé, $1000 y tu riesgo en el trade son $10. Bueno, y tu ganancia, por ejemplo, era de un 1 a 3. Tu ganancia era, por ejemplo, $30. Y $10 de stop loss. Vos, por ejemplo, tomás parciales en un 1 a 1, terminas ganando $5 y tu stop loss pasa de ser de $10 a $5. Entonces, como ya ganaste $5 porque tomaste parcial, tomaste ganancias parciales, ganaste $5, después vas a tener $5 stop loss. Ahí te vas a terminar quedando en break even, en 0 Rs, ¿sí? Y vas a pasar de tener menos $10 a $0 de ni de ganancia ni de pérdida, digamos. Esa sería un poco la idea de empezar a tomar ganancias parciales en este tipo de trades, ¿sí? Acá, lo negativo de esto es que en los trades que sean ganadores, hay que diferenciar un poco en los trades que sean ganadores, si realmente en los ganadores el precio se mueve a tu favor y después se queda boludeando hasta que va a TP. Porque ahí, por ejemplo, vas a terminar cagando un poco tu RR, o sea, vas a bajar de ganar 3 a 1 a ganar 2 a 1, si en un 1 a 1 vos estás tomando parcial del 50%, ¿sí? Bueno, eso también hay que identificarlo bien en el journal y ver realmente qué es lo que está pasando, que es justamente lo que se explica acá, o sea, qué pasa con los profits si tomas parciales 1 a 1, o sea, normalmente tendrías más 3 Rs porque tu R era 1 a 3, pero como estabas tomando el 50% en un 1 a 1, esos más 3 Rs se convierten en 66 Rs, digamos. O sea, pasa a ser, en vez de 99 RR, pasa a ser 66 RR, ¿sí? O sea, te estás perdiendo, nos quedan menos 26, claro, nos quedan menos 26 RR de las pérdidas que iban en stop. Eso es lo que está pasando, digamos, ¿no? Y ahora, en vez de ganar 33 RR, terminamos ganando 40 RR tomando parciales, ¿sí? Eso es lo que termina pasando. Ahora vamos a ir a un ejemplo del escenario que básicamente sería explicándolo un poco en profundidad. De las 40 pérdidas que tenías antes, ¿sí? Y eran las 40 pérdidas de acá. Acá tenías 40, o sea, de las 40 de las 66 pérdidas que va básicamente a 1-1 y después se va a stop loss. Tomando parciales estarías agregando 40 Rs, o sea, estarías restando 40 Rs de las 66. O sea que terminás quedándote con menos 26 RR de las que tenías 66 RR. Te estás ahorrando 40 RR negativas, ¿sí? Ese sería el por qué tomarías parciales. Esto depende mucho del sistema. Yo en mis sistemas casi nunca uso TP1 porque la mayoría de mis trades casi siempre son de alta probabilidad y van directamente a take profit, o sea, no uso parciales, porque ya hice el trabajo de revisar esto y no me suele pasar tanto de que vaya a profit y después vaya a stop. No me suele pasar tanto eso. Por eso tenés que identificarlo bien en tu sistema y saber cuándo aplicarlo, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco la diferencia entre las dos, entre tomar parciales y no tomar parciales. Si no tomas parcial y seguís con la misma estrategia del principio, que era básicamente esta, que estaba ganando 33 RR de todo el sistema,
Si tomas parciales del 50% en un 1 a 1, tu RR baja de un 1 a 3 a 1 a 2 y tu PNL acumulado es de más 40 Rs, ¿sí? Para que quede claro. O sea, la diferencia es que con el primer sistema estarías ganando 33 RR y con el segundo sistema estarías ganando 40 RR tomando parciales. La diferencia es que estás ganando 7 RR más tomando parciales, ¿sí? Esa sería la diferencia. Por lo que si, por ejemplo, en este momento estás terminando el mes en menos 2 o 3%, o sea, simplemente eligiendo tomar parciales, sabiendo todo esto que dijimos antes, vas a añadir 7 RR a tu PNL acumulado. Y ahí, por ejemplo, en vez de menos 3% vas a estar más 3%, ¿sí? Esa sería la diferencia. Que bueno, eso es un golazo. Ahora, otro segundo escenario, que no sé por qué acá dice escenario 1. El segundo escenario acá sería, por ejemplo, que en vez de que el precio vaya a 1 a 1 y después vaya a stop, acá el precio va a 1 a 2 y después va a stop, ¿sí? Si te das cuenta de eso, llegan a 1 a 2. Si tomas 50% cuando el trade llega a 1 a 2, convertiste tu trade en pérdidas a un trade de más 0,5 RR, ¿sí? Eso es lo que estás convirtiendo el trade. O sea, por lo que has ganado 1,5 RR en este trade, ¿sí? Acá, por ejemplo, el segundo escenario, te das cuenta de que las 40 y 66 pérdidas que tenés en realidad pasan más de largo de un 1 a 1. O sea, terminan siendo un 1 a 2. Tenés otra opción acá, por ejemplo, ¿no? Tomás 50% de parciales cuando el precio llega a un 1 a 2 y convertiste un trade en pérdidas, ¿sí? De ser un trade en pérdidas que va de estar en beneficio a estar en pérdidas a un trade ganador, a un trade de 1,5 RRs. ¿Por qué 1,5 RRs? Supongámoslo de nuevo con el ejemplo de $30 de ganancia. Vos, en un trade normal, por ejemplo en el primer escenario, vos ganabas $5 y perdías $5, por lo que te quedabas en cero. Acá, por ejemplo, el trade acá iría $20. Vos lo cortás a la mitad y te quedás con $10 de ganancia. Y después el trade, como lo cortaste a la mitad de size, el trade en vez de ser menos 10 de pérdidas, menos $10 de pérdidas, porque originalmente el trade, por ejemplo, era a riesgo 10 para ganar 30, vos acá en un 1 a 2 vas más $20. Lo cortas a la mitad, o sea que te quedas con $10 de ganancia, el riesgo del stop pasa a ser $5, o sea que te quedas con $5 de ganancia. Ya no pasás a estar en break-even, ¿sí? Te quedas con $5 de ganancia. Esa sería un poco la idea. Por lo tanto, has ganado 1,5 RR en este trade, ¿sí? Y al recuperar 40-66 pérdidas y tomar parciales en un 1 a 2, el PN acumulado pasaría a ser más 60 RR. Ahora, ¿qué pasa con los profits si tomamos parciales en un 1 a 2? O sea, normalmente lo que tendríamos serían más 3 Rs, porque el RR promedio era de 1 a 3, pero ahora estamos tomando 50% de parciales en un 1 a 2. O sea, esos 3 R se convertirían en un 2,5 R. O sea, estás perdiendo 0,5 R por cada trade de lo que estabas ganando antes. Te estás perdiendo de ganar eso. Por lo que en realidad perdés 16,5 R de los trades en total, digamos, ¿no? Y cuando estás recuperando las pérdidas, en realidad estás agregando 60 R, porque las pérdidas pasan de ser menos 1 R a 0,5 R. O sea, ahí, por ejemplo, en realidad se estarías agregando 1,5 Rs que antes no tenías a lo que sería el PNL total, digamos. O sea, lo que está pasando con las wins, con las ganancias, es que ahora has perdido 16,5 Rs, o sea, te has perdido de ganar eso, y el PNL acumulado sería de 43,5 Rs, ¿sí? Si siendo realista, esto no va a pasar. No va a pasar que vayas a sumar 45,3 Rs a tu PNL, porque no vas a tener 40 de 66 pérdidas que llenen 1 a 2. O sea, sería raro que gran parte de las pérdidas sea justamente solo ese problema. Pero bueno, fue un ejemplo. Ahora vamos a un ejemplo un poco más realista. Digamos, por ejemplo, que 25 de 66 pérdidas llegan a ser un 1 a 2. O sea, básicamente el 30% de las pérdidas, más o menos, llega a ser un 1 a 2 antes de ir a stop loss. Esto sería mucho más realista que 40 de 66 pérdidas, que es prácticamente
más de la mitad, mucho más de la mitad. Un 60%, 70%. Ya en 1-2 antes de ir a stop loss. O sea, ¿qué pasaría acá, no? Tomamos 50% en un 1-1 y el resto stop loss. O sea que pasamos de ser break-even, es decir, pasaste de tener 25 trades perdidos a ser break-even. Este era el primer escenario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los profits si tomamos parciales en un 1-1? Pasa lo mismo que antes, te perdés de recuperar 33 Rs al bajar de un 3-1 a un 2-1. ¿Por qué? Porque estás tomando parciales, justamente. ¿Sí? O sea, en los profits, por ejemplo, en los que no va stop loss, vos entra el trade, tomás parciales en un 1-1 y después tomás TP cuando llegas a 3-1. Y eso hace que pase de ser un 3-1 a un 2-1. ¿Por qué? Porque cuando llega un 1-1 cerraste 50% de la posición entera, ¿sí? Más que nada porque capaz todos estos números, hablarlos rápido, se te hace un embrollo, pero es básicamente por eso. O sea, tenés que meterte en la cabeza ahí. El sistema original, sin hacer parciales, tenía un PNL acumulado de 33 Rs y ahora tiene un PNL acumulado de 25 Rs, por lo que no es una buena decisión. Esto lo tienen que estar calculando ustedes con su sistema, o sea, para que se den cuenta realmente si les sirve poner parciales en 1-1, si les sirve poner parciales en 1-2 si es que llega y demás, ¿sí? Porque hay veces que, por ejemplo, me preguntan si tomar parciales o no tomar parciales. Y depende mucho de tu sistema, de tu estrategia. No es algo que se ha adaptado a todas las estrategias y a todos los traders. Hay traders como Dimi que capaz que las parciales realmente sí les sirve, porque Bitcoin se mueve de otra forma. A mí el oro es o stop o TP. ¿Por qué? Porque no me pasa que que se mueven 1-1 o un 1-2 y después me va a stop loss. Generalmente yo sé que mínimo voy a tener 2-1. ¿En qué 2-1? En day trading. En day trading sé que tengo por lo menos un 2-1 cubierto. Después, en lo que es swing sé que tengo un 3-1 o más cubierto. Entonces, no me hace falta el agregar las parciales. Por eso depende mucho de eso, de vos. Depende mucho de las estadísticas que tengas y de tus escenarios, ¿sí? O sea, no esto es algo muy general. Por eso tienen que ustedes hacer esta estadística. Ahora, digamos que por ejemplo, esos mismos 25 trades, tomamos parciales 50% cuando llegan 1-2. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que agrega un 1,5 Rs por cada una de las pérdidas que tenía, ¿sí? Y eso está buenísimo. ¿Qué pasa con los profits si tomas parciales en un 1-2? Si tomo 50% de parciales cuando llegan 1-2, vamos a perder de ganar 16,5 Rs. Tenemos por ejemplo acá la estadística y un PNL acumulado de 21 Rs, ¿sí? Si estoy menos 10% en la cuenta y veo que 25 de mis pérdidas llegan a ser un 1-2 anti stop loss, solamente con tomar 50% de la posición en parciales, en profit, solamente con esa decisión estamos salvando la cuenta básicamente. O sea, estaríamos haciendo 21 Rs al PNL total, estarías agregando eso. Así que vas a pasar de estar menos 10 Rs, menos 10%, a más 11 Rs, que sería más 11%, solamente por haber tomado parciales, amigo. O sea, ahí está el poder realmente de las parciales, de si realmente te sirve. O, por ejemplo, si está 2-1 y ves que la mayoría de los setups, en realidad, que vos habías planteado que el setup sea 3-1 y llega gran parte de las veces 2-1, capaz que vale mucho más la pena configurar el setup a que sea 2-1 y cortás el trade, ¿sí? Por eso está bueno ponerse en vista todo esto, digamos, para mejorar la estrategia todo el tiempo. Porque capaz en un back desde cierta fecha te había hecho 3-1, pero en un back desde otra fecha, o sea, de otros 6 meses, por ejemplo, el RR cambió, se configuró, porque el mercado está todo el tiempo retroalimentándose y cambiando. Entonces no podés estar quedándote atrás, digamos. Todo el tiempo tenés que estar mejorándolo a tu sistema y viendo si realmente se está actualizando o si sigue por la misma línea. Esto generalmente te das cuenta a fin de mes. O sea, cuando ves el journal, dices, bueno, este mes hice tantas Rs por esto y por esto. Y perdí estos trades por esto y por esto. Bueno, ¿hay un error común entre mis pérdidas? Bueno, todo eso lo vas a estar viendo en tu journal, digamos. Bueno, esto serían, por ejemplo, todos los escenarios en los cuales podrías tomar parciales. En los cuales tomar parciales es una buena decisión si te das cuenta que es un patrón común en las pérdidas, como hacíamos antes. Ahora vas a poder analizar tu estadística cuando haces esos 100 trades y decidir qué vas a hacer, si tomar parciales o no. Este es uno de los patrones más comunes entre las pérdidas, cuando el mercado se mueve un poco en tu dirección y luego vuelve a stop loss. Bueno, ahora vamos con el otro escenario, que el precio toca tu stop loss y después se va a take profit.
Esto es un escenario un poco más fácil de identificar y que a muchos se vienen con bronca porque dicen no, porque el precio siempre me toca stop loss y después se va a take profit. Mira, generalmente esto pasa cuando estás operando estrategias de rompimiento de trendline, rompimiento de lo que sea, de soporte, de resistencias. Generalmente esto sirve mucho el alargar el stop loss. Lo malo de esto es que vas a estar ganando menos plata, porque el RR pasa a ser un 1-1 generalmente, cuando estás alargando el stop loss. Pasa de ser un 1-2 a un 1-1. Esto realmente vale la pena si te das cuenta que gran parte de tus pérdidas, o sea, por ejemplo la mitad, 30-66, metían el stop loss antes de ir a take profit. Lo que pasa con las ganancias es que cuando aumentas el tamaño del stop loss te estás perdiendo menos un R, que normalmente tenemos en total menos 33 Rs. ¿Sí? O sea, por cada trade tenías 2 Rs y ahora un R, porque aumentamos el tamaño del stop y por lo que nos estamos perdiendo bastante ganancias. O sea, recuperamos 60 RR de los trade perdedores y perdimos 33 R de las wins, digamos, ¿sí? Lo que nos da un PNL acumulado de 27 Rs. O sea, solamente con aumentar la distancia del stop loss puedes recuperar gran parte de las pérdidas. Que por ejemplo, si estabas menos 20%, con esta estadística te puedes pasar de menos 20 a 7% de la cuenta. O sea, puede ser tan simple de esa forma, amigo. O sea, depende mucho realmente de qué estrategia usás y todo eso para ver realmente si te sirve o no te sirve alargar el stop loss. Pero sí, básicamente gran parte de las veces no te das cuenta de todo esto que te estamos hablando ahora, del stop loss ATP y demás. ¿Por qué? Porque no llevas un registro y porque no analizás la data cuando la acumulás. O sea, solamente si haces el journal y analizás esto todas las semanas te vas a dar cuenta de estos errores y de cómo puedes evitar perder más o cómo puedes evitar ahorrarte trades en pérdidas, ¿sí? Este es un poco... está bueno porque si solamente, por ejemplo, estás haciendo day trade y viendo cómo volverte rentable, pero en realidad no estás registrando trades ni analizándolo después, todo esto no lo vas a notar y no vas a entender cómo recuperar las pérdidas y no vas a entender cómo ser rentable realmente. Y por eso es clave el hacer, por lo menos si es backtesting, 100 trades y luego analizarlos y ver realmente qué es lo que pasa. Ahora, hay otro escenario que puede pasar, que no tenés gran parte de las pérdidas que van a stop loss y después van a TP. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenés 5 de 66 pérdidas que van a stop loss y después a TP, no te vale mucho la pena el estar alargando el stop loss, porque ahí primero estás perdiendo demasiado en las wins. O sea, pasabas de ganar 33 wins, o sea 66 Rs, ahora estás ganando 33 Rs, ¿entendés? Entonces estarías menos 23 Rs realmente y no te sirve tanto eso. Estás ahorrando 5 stop loss y después ATP, pero de las ganancias estás literalmente dejando sobre la mesa 33 Rs. Entonces no tiene tanto sentido. O sea, debes analizar bien tus estadísticas, ver cuántas de las 100 operaciones realmente están alcanzando el stop loss y después ATP y hacer los cálculos que hicimos acá para darte cuenta realmente si aumentar el tamaño del stop loss es un patrón común entre tus pérdidas, o sea, para mejorar eso. Si eso te va a hacer más rentable o no. Ahora vamos con otra que es bastante interesante y es la de me quedo corto con el take profit. ¿Por qué? Porque pasa de largo. Esto es algo que me pasó hace poco, que me di cuenta que me había pasado, y era que estaba poniendo take profit muy cortitos. Incluso acá lo dije el 31 de marzo, cuando cerró marzo, dije, o sea, estaba revisando el journal y este mes podría haber hecho $2.000 tranquilamente con el oro y cerramos en $830. ¿Por qué? Por salirme de la estrategia, tocar los trades y no seguir abriendo longs en compounding, la cagué bastante. El mayor error fue no dejar abierto una compra en el oro, que fue básicamente esta, no dejarla correr y agregarle más margen. Y bueno, eso por ejemplo, ese pequeño error me hizo tomar decisiones desconcentrado y perder el flow states. Entonces, cosas a corregir que tenía, concentrarme a full con el setup de H1 más FIBO y las 3 variaciones de day trading que no funcionan. Y bueno, otro, no cortar trades que tienen mucho potencial. Esto, solamente esa data que encontré ahí en mi journal, si yo no lo hubiera analizado, ni me hubiera dado cuenta que me perdí de ganar tanta plata
y qué es lo que tenía que hacer, que seguir para realmente empezar a tener más resultados. Porque era un error muy boludo. O sea, si tenés este error que te quedas corto con los take profit, literalmente es porque estás dejando guita sobre la mesa. Ahí estás dejando literalmente guita sobre la mesa porque es dejar correr malos trades. Entonces, bueno, es un buen error a destacar y a entender realmente si te está pasando esto. Vamos a un ejemplo, ¿no? Tenés 100 trades, 66 pérdidas y 33 ganancias. Una tasa de acierto del 33%. Te das cuenta de que en 17 de las ganancias el mercado en realidad llegó a estar un 1.5, o sea, llegó a estar, arriesgabas 1 y ganabas 5, y vos todos tus trades los estabas cerrando en un 1.2. Ahí estás dejando 3 R's sobre la mesa en 17 trades. O sea, son básicamente 17 por 3, son básicamente casi 50 R's. Vamos a la calculadora. 17 por... ¿dónde está el por acá? Por 3 R's son 51. Literalmente. Estás dejando sobre la mesa 51 R's. Y estás teniendo menos 66 R's. ¿Sí? Menos 66. O sea, 17 sumado de qué? 17 menos 33. O sea, 50. 33. 17. Tengo 51. 33 menos 17. Son 16 por 2. Tenés 32 R's. 32 R's que llegan a 1.2. Y 17 de las wins están llegando a un 1.5. Y ahí, de las 17 de las wins que están llegando a un 1.5, te estás perdiendo ganar 51 R's. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Si te das cuenta que te pasa esto, para las 16 wins que tuviste, el mercado apenas llegó a tu TP, o tal vez bajó un poco más y volvió al stop loss. Esto, por ejemplo, serían 16 trades, ¿sí? Que llegan al 1.2 y listo, y se cierran. Esto, ¿qué es lo que se suele hacer? Porque hay muchas estrategias donde pasa que la mayoría de los trades van hasta el TP y estaban cortando los profits porque no podían o no querían estar en una operación durante tanto tiempo. La típica de que no aguanto el trade que corra varios días. Bueno, por no dejar correr el trade varios días te estás perdiendo de ganar 3 R's, que en el total son 51 R's, solamente por el TP. Así que digamos que, por ejemplo, 16 de los trades apenas llegan al TP, o sea, al 1.2, y después van al stop loss. Después tenías que 17, 33 de los trades se van mucho más a favor de la dirección, o sea, al 1.5. Digamos que en el caso del 1.5, antes era 1.2. Si aumentas el TP en 1.5 en vez de un 1.2, estás ganando 3 R por trades, porque tu trade habitual era de 2 R's, y ahora estás ganando 3 R's por trade, 3 R's más, estás ganando 5 R's en realidad. Por lo tanto, si haces 17 wins por 3, tenés 51 R's, ¿sí? Depende del acumulado. Esto es lo que habíamos calculado recién. Así que si lo que estás haciendo simplemente es aumentar el TP, has ganado 51 R's de esas 17 operaciones. Y además, para esas 16 wins que apenas llegaron al TP y después se fueron a stop loss, se van a convertir en pérdidas. Por lo general, como tenías una RR de 1.2, esos trades te habrían dado 32 R's, ¿sí? Ahora esos trades se convertirán en pérdidas, por lo que serán menos 16 R's. El resultado acumulativo de esto son 48 R's en negativo. Digamos ahora que normalmente sos un trader con una pérdida, o sea que cierra el mes en menos 2% por mes e implementas esto. Ahora, has ganado literalmente un 3% al mes simplemente dejando correr el TP, o sea, aumentándolo al TP. O sea, ahora como sos un trader del 1% en un mes, en lugar de ser un trader de menos 2% por mes. Y otro tip que les voy a dar es que no intenten optimizar todo al mismo tiempo. Voy a aumentar mi TP, también voy a tomar parciales, vamos a alargar el stop loss y vamos a hacer 20.000 cálculos a la vez, porque eso te va a volver loco y literalmente no te va a servir de nada. O sea, la estadística toma tiempo y es un proceso como cada uno de los que pasamos en esta carrera. O sea, si vieron el primer video de Dimi de las fases del trading, bueno, esto toma tiempo, no es que de un día para el otro decís, listo, tomo parciales, listo, alargo el stop loss, listo, alargo el TP. Es despacio, complicado, necesitas bastante data para realmente tomar esto en serio y tienes que tomarlo como un enfoque paso a paso. Cuando arreglas primero las ganancias, estás arreglando las ganancias. Cuando arreglas las pérdidas, estás arreglando las pérdidas, ¿sí? No tomen todo junto.
Háganse ese favor ustedes también. Ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Cuáles son las diferencias principales entre mis pérdidas y mis ganancias? Esta literalmente fue la pregunta que más me ayudó a mejorar mi trading. Y vas a tener que sentarte y observar tus ganancias, tus pérdidas y preguntarte cuáles son literalmente las diferencias entre las pérdidas y las ganancias. Esta pregunta lleva a los traders desde el modelo de cantidad hacia el modelo de calidad de lo que hablamos antes, ¿sí? O sea, pasamos de estar menos 50% de la cuenta por tomar 100 trades, teníamos 10 ganados, 90 perdidos, a tomar 50 trades, 10 ganados, 40 perdidos y estábamos en break-even, ¿sí? Esto es lo que te lleva de ese punto A a ese punto B. Bueno, cuando te haces esta pregunta y empezás a filtrar tus pérdidas de tus ganancias, te das cuenta de que tus ganancias se ven así, mientras que las pérdidas se ven así, mientras que, bueno, así. O sea, empezás a comparar literalmente y a filtrar las pérdidas. Ya no vas a tomar trade de menor calidad. Esto es muy clave y esto es algo que realmente me ayudó un montón. No vas a tomar trades de menor calidad, vas a estar buscando siempre el setup. No te digo perfecto y buscarle la quinta pata al gato, pero vas a estar buscando solamente el setup que sabes que te funciona y solamente vas a buscar ese. Y vas a dejar de buscar trades donde no hay, en horarios que no hay y con configuraciones que sabes que no te sirven tanto. Si vos sabes que, por ejemplo, el order block de Londres te da una tasa de acierto del 80%, mientras que en la sesión no se te presenta order block de Londres, pero se te presentó el order block de Asia. El order block de Asia te da una tasa de acierto del 30%. Tomás el trade igual. ¿Crees que realmente vas a tener un mejor win rate por tomar más trades? No. Trata siempre de tomar solamente los trades de mayor calidad. O sea, no te enrosques en buscar 20.000 trades. Porque como te dije, estamos en una carrera de crecimiento. Y no hay que estar buscando más cantidad de trades, sino que hay que buscar mejor calidad de trades. Y no hace falta que tomes tantos trades por mes. Ya tomar 10 trades por mes es un montón. O sea, no se vuelvan locos. ¿Sí? La clave es que mientras estés operando, sea con la estrategia que sea, en algún momento va a dejar de funcionar, amigo, porque en ciertas condiciones de mercado deja de funcionar. Estás en tendencia y una estrategia te funciona mejor que otra, estás en rango, una estrategia funciona mejor que otra, y todo el tiempo, esta pregunta te va a hacer que todo el tiempo te estés adaptando a las condiciones de mercado, ¿sí? O sea, supongo que opero durante 6 meses con una estrategia y bueno, de repente ocurre otra pandemia. Y las condiciones de mercado van a cambiar, el volumen va a cambiar y todo va a cambiar. O sea, si seguimos haciéndonos esta pregunta, nos vamos a poder adaptar, mejorar y vamos a filtrar pérdidas innecesarias que son trades de mala calidad. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a estudiar el entorno que rodea mi trade. Por ejemplo, en el bread and butter, cuando tenemos, no sé, por ejemplo, un swing failure del previous day high, sumado al 6.18, estamos en plena tendencia. Idealmente, casi siempre lo mejor es que el precio suba lentamente, te dé el trade y después reacciona rápido. Casi siempre pasa eso, amigos. Y fijémonos en uno de los últimos trades que tomamos. Vamos a ir al oro. Uno de los últimos trades que tomamos fue literalmente lento el cómo lleva a take profit. Esto no pasa siempre. Tampoco lo tomen como una regla descomunal, porque el último trade que tomé el short del viernes pasado, fíjense cómo el precio llegó a mi zona, que fue básicamente la zona esta del order block de 4 horas. Y llegó de forma impulsiva realmente. No llegó de forma tan impulsiva, fíjense. No llegó de forma tan impulsiva. Ese día sí, pero esto es normal. Pero fíjense cuánto tardó el precio en llegar a mi trade. Fíjense cuánto llegó el precio a llegar a mi trade. La entrada es acá, ¿sí? No es que el precio subió descomunalmente y me dio el trade. No, fíjate cómo el precio empieza a subir, ranguea el precio y después hace la famosa manipulación entrando al trade y después te da la expansión. Pero esto es muy clave, o sea, entender el entorno que rodea mi trade, porque es muy distinto a que el precio directamente vaya de una y del trade. Eso generalmente a mí me da menores probabilidades, pero tampoco es una regla tan importante. Vamos a ir a otro, por ejemplo, otro trade que tomamos con los chicos, que fue un short acá, que creo que era esto OT más OE de Londres en 1 hora. Este trade también lo hemos tomado con los chicos. Acá, ¿sí? Bueno, fíjense de nuevo, el precio no es que sube en 3 velas locas, sino que el precio tardó y fue subiendo lentamente y el precio empieza a
Esto es clave también, identificarlo. Uy. Que el precio lentamente llega a la entrada y no es que va en 2 velas. Acá, por ejemplo, si el precio va en 2 velas y llega a la entrada, te daría un poco menos de probabilidad también, ¿sí? Bueno, eso es clave, el entender el entorno que rodea mi trade, ¿sí? Si las pérdidas, esto también diferencienlo ustedes, o sea, no les voy a decir que tal trade lo tomen así, tal trade no, pero diferencien si en la mayoría de los trades, por ejemplo, esto les suma y esto les resta, o sea, no es bueno para su trade. Y de esa forma se van a dar cuenta en qué condiciones y en qué entorno de mercado tomar los trades que les dan más cagazo tomar. Otra cosa que es clave es identificar, por ejemplo, no sé, en un order, te dejo un order block por encima de una liquidez importante. Esto tenés que darte cuenta si gran parte de tus pérdidas pasan por esto también. Entonces, de esa forma vas a estar eliminando trades que eran de baja probabilidad y no te estabas dando cuenta. ¿Sí? Al estudiar el entorno y darte cuenta que gran parte de tus pérdidas se deben a que operas un order block después de un doble techo, entonces dejas de hacerlo y eliminas esas pérdidas y seguís adelante, ¿sí? O sea, estas son 3 preguntas que siempre te tenés que hacer para pasar del modelo de cantidad al modelo de calidad. Cómo se ven tus ganancias, cómo se ven tus pérdidas, cuál es la diferencia. Una vez que las encontraste, tomás acción y comenzás a resolverlo. Porque lo único responsable de que te vaya bien sos vos, amigo. O sea, literalmente. Les voy a dejar algunas reflexiones de toda esta clase, ¿sí? Y es que quiero que se enfoquen mucho tanto en su backtesting como en su trading. Y no se vuelvan locos por tomar, por ejemplo, 1000 trades, porque si tomas, por ejemplo, 100 trades, seguramente esos 100 trades no ocupen todas las temporalidades, por ejemplo, o sea, invierno, verano, otoño. No van a representar, por ejemplo, el conflicto que hubo en Rusia y Ucrania y todas esas cosas. Pero tampoco te pases a tomar un lote de 1000 trades, porque analizar 1000 trades es muy complicado, ya 100 son bastantes. Y hay que, en vez de eso, diversificar el lote de trades y luego analizarlo, o sea, prefiero que literalmente tomes 100 trades y, por ejemplo, hagas 25 en invierno, 25 en verano o en alguna otra temporada, 25 en la pandemia, 25 durante las elecciones. De esta forma diversificás, no tomás un lote de 1000 trades para representar diferentes condiciones de mercado, porque va a ser difícil analizarlo. Y no vas a estar tomando 1000 capturas de pantalla y analizar 1000 capturas y tratar de adivinar cuáles son las diferencias entre las ganancias y las pérdidas. Otra cosa, no quiero que se confíen de un lote de 100 trades. O sea, la idea de este lote de 100 trades es que por lo menos hagan otro. O sea, el primero, vean cuáles son las diferencias entre las ganancias y las pérdidas, todo lo que hablamos en la clase. Optimicen eso y vuelvan a tomar un lote de 100 trades de nuevo. Y después de eso optimicen y vuelvan a tomar un lote de 100 trades de nuevo. Cuando ya tenés un lote de 3 veces, tenés un lote de 100 trades y lo optimizaste, recién ahí, y si es rentable, recién ahí me mandaría a una cuenta de fondeo o a literalmente operar con mi capital, ¿sí? Es muy clave eso, porque tampoco quieren que se vuelvan locos y tampoco busquen la estrategia mágica y pasen por 30 estrategias distintas y hacer backtesting de 20.000 estrategias. O sea, los datos son muy importantes. Si estamos acumulando 100 trades, queremos asegurarnos de que los 100 trades sean bajo la estrategia y optimización exacta. Porque si hay 20 trades en los que improvisé o aumenté mi stop loss, cerré mi operación en algún lugar sin cumplir la estrategia o hice algo extraño, o sea, si cambias si cambias una regla en la estrategia, cambia todo y ya deja de tener sentido tu backtesting o tu trading en sí. Entonces es clave que siempre cumplan con sus reglas, amigo, porque no estarías, acá dice básicamente eso, que no estarías optimizando tu estrategia exacta, vas a estar todo el tiempo improvisando y optimizando improvisaciones. Lo que tenés que hacer es optimizar tu estrategia exacta, poner los datos limpios y listo. Eso es lo importante. Ahora no pasé de 0 a 100, ¿sí? Hacé las 3 preguntas que te di, hacé todos los cálculos que te mencioné y luego empezás a avanzar, ¿sí? Tampoco empecés a pensar, bueno, listo, ahorrándome las pérdidas, paso de menos 20% a menos 3%, paso de 20% a ganar un 20% en un mes a un 30%, ¿sí? Bajen las expectativas, sean realistas y poco a poco van a ir creciendo la cuenta. Después, con el tema de gestión de riesgo de las cuentas, cuando ya la tengan muy clara van a poder arriesgar más. Y tengan en cuenta que yo, por ejemplo, lo hago muy pocas veces. Y cuando lo hago, lo de subir el size, subir el porcentaje de riesgo, es cuando estoy en mi flow state y es cuando ya tengo un colchón en el mes. No es que ya sea a principio de mes, ni en pedo. Y ya hay un porcentaje de las ganancias de ese mes que te lo resguardás y te estás arriesgando otro porcentaje del colchón.
¿sí? Es como un poco más complejo. Ya en otra clase lo vamos a ver bien. Pero nada, les quería dejar básicamente esta reflexión para que se pongan a pensar, en práctica todo esto que les enseñé. O sea, otra cosa, por ejemplo, de los trades, es que si, por ejemplo, en el backtesting sabemos que nos da 5 trades por semana, bajemos la expectativa a por lo menos tomar un trade por semana. O sea, si estamos, por ejemplo, al lunes y no vimos ningún setup, no nos quejemos. O sea, es lunes, nos quedan 4 días por delante y la expectativa sería un trade por semana. O sea, tampoco se vuelvan locos por estar operando todo el día, ¿sí? Y bueno, si se les presenta, la aprovechen y la toman, pero no se vuelvan locos por operar, ¿sí? Esa era un poco la idea. Espero que les haya servido la clase y nada, me comenten un poco ahí cómo les fue en el canal de consulta si tienen alguna duda. Y nada, nos vemos en la próxima clase.